Hola a todos, gracias por acompañarnos hoy en este video. La historia que van a escuchar no es solo la biografía de un actor famoso, sino el retrato íntimo de un hombre que ha amado profundamente, ha perdido casi todo y, aún así, se atrevió a volver a creer. Hoy vamos a hablar de Humberto Zurita, de su vida detrás de las cámaras y del camino silencioso que lo llevó, a los 71 años, a aceptar nuevamente el amor. En el vasto universo de la televisión mexicana, pocos nombres despiertan un respeto tan unánime como el de Humberto Zurita. No se trata únicamente de su larga trayectoria como actor, productor y director, sino de la manera en que ha sabido mantenerse fiel a sí mismo en una industria donde la fama suele devorar a quienes no están preparados para ella. Durante más de 5 décadas, Zurita ha construido una carrera sólida, elegante y coherente, marcada por personajes intensos y por una presencia que impone sin necesidad de excesos. Nacido el 2 de septiembre de 1954 en Torreón, Coahuila, Humberto creció en el seno de una familia tradicional, alejada del mundo del espectáculo. Desde muy joven sintió una atracción casi inevitable por la actuación, aunque el camino artístico no era precisamente el más seguro, ni el más aprobado por su entorno. Aún así, decidió escuchar esa voz interior que le pedía explorar emociones, contar historias y comprender el alma humana desde el escenario. Su formación en la Escuela Nacional de Teatro de México fue mucho más que un aprendizaje técnico. Allí forjó disciplina, sensibilidad y una comprensión profunda de los silencios, de las miradas y de aquello que no siempre se dice con palabras. Esa base le permitió destacar rápidamente cuando, en los años 80, su nombre comenzó a resonar con fuerza en la televisión latinoamericana. Producciones emblemáticas lo consolidaron como un referente indiscutible. Su rostro serio, su mirada intensa y su voz grave se convirtieron en sellos inconfundibles. Sin embargo, mientras el público lo veía como un símbolo de firmeza y carácter, fuera de los foros, Humberto era un hombre reservado, casi hermético, especialmente cuando se trataba de su vida privada. Para él, la intimidad siempre fue un territorio sagrado. Y es precisamente en ese contraste donde comienza la verdadera historia que pocos conocían. Detrás del éxito, de los aplausos y del reconocimiento, existía un hombre profundamente emocional, capaz de amar con una entrega absoluta. Un hombre que entendía el amor, no como un espectáculo, sino como un compromiso silencioso, cotidiano y profundo. Gracias por ver este video y suscribirse al canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir contando historias que llegan al corazón. En los primeros años de su carrera, Humberto aprendió que la fama puede ser efímera, pero los vínculos humanos dejan huellas imborrables. Por eso, cuando el amor llegó a su vida, no lo vivió como una anécdota pasajera, sino como un pilar central de su existencia. Esa manera de sentir marcaría todas sus decisiones futuras, incluso en los momentos más oscuros. A los ojos del público, Zurita parecía tenerlo todo. Sin embargo, como suele ocurrir con las grandes historias humanas, lo más importante estaba ocurriendo lejos de las cámaras, en la esfera íntima de sus afectos, de sus miedos y de sus silencios. Y aunque durante años evitó hablar de ello, el tiempo terminaría revelando que su mayor papel no lo interpretó en un set de grabación, sino en la vida real. Este es solo el comienzo de un recorrido emocional que atraviesa el amor, la pérdida y la valentía de volver a empezar, cuando muchos creen que ya es demasiado tarde. La historia de Humberto Zurita no puede entenderse sin hablar del amor que marcó su vida durante más de 3 décadas. Un amor discreto, profundo y construido, lejos del escándalo, que se convirtió en el eje emocional de todo su universo personal. Christiane Bach no fue solo su esposa, fue su compañera de vida, su aliada creativa, y el refugio al que siempre regresaba cuando el mundo exterior se volvía demasiado ruidoso. Christiane Bach, actriz argentina de enorme talento y presencia, llegó a México para conquistar escenarios, pero terminó conquistando también el corazón de Humberto. Se conocieron en 1981, durante una producción televisiva y, desde el primer encuentro, algo los unió de una manera que ninguno supo explicar del todo.
No fue una relación inmediata ni impulsiva, fue un reconocimiento silencioso, una sensación de familiaridad que creció con el tiempo. Ambos compartían una visión muy similar de la vida y del oficio artístico. Entendían la actuación como una forma de respeto hacia el público y la fama como una consecuencia, no como un objetivo. Esa coincidencia de valores fortaleció un vínculo que se consolidó en 1986 con su matrimonio. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más sólidas y admiradas del espectáculo latinoamericano. Durante más de 30 años, Humberto y Cristian caminaron juntos dentro y fuera de los escenarios. Compartieron proyectos profesionales, decisiones difíciles y una filosofía de vida centrada en la familia, la discreción y el respeto mutuo. Nunca fueron una pareja de escándalos, ni de titulares vacíos. Preferían el silencio a la exposición y la intimidad al protagonismo innecesario. De esa unión, nacieron 2 hijos, Sebastián y Emiliano Zurita, quienes crecieron rodeados de arte, disciplina y valores firmes. Para Humberto, la paternidad fue una de las experiencias más transformadoras de su vida. Siempre ha dicho que ser padre le enseñó una forma distinta de amar, más paciente y más consciente. Cristian, por su parte, fue el equilibrio perfecto entre la exigencia profesional y la calidez familiar. Para Zurita, su esposa era mucho más que una pareja sentimental. Era su musa, su crítica más honesta y su sostén emocional. En entrevistas contadas y siempre medidas, Humberto llegó a admitir que muchas de sus decisiones importantes las tomaba pensando primero en ella y en su familia. El éxito, para él, no tenía sentido si no podía compartirlo con quienes amaba. Pero la vida, incluso en sus historias más luminosas, guarda momentos de quiebre inevitables. En 2019, Christian Bach falleció tras una larga enfermedad que la familia decidió mantener en la más absoluta privacidad. Cuando la noticia se hizo pública, el impacto fue inmediato. El mundo del espectáculo quedó en silencio, no solo por la pérdida de una gran actriz, sino por la manera sobria y respetuosa en que la familia enfrentó el dolor. Humberto no dio declaraciones extensas, ni protagonizó despedidas públicas. Fiel a su carácter, eligió el silencio como forma de duelo. Años después confesaría que la ausencia de Cristian lo obligó a aprender de nuevo a respirar, a vivir con un vacío que parecía imposible de llenar. Durante ese tiempo, el trabajo se convirtió en su refugio, y sus hijos en su mayor sostén emocional. La partida de Cristian no solo cerró una etapa de su vida, también lo dejó frente a una pregunta que jamás había querido formularse. ¿Qué sucede cuando el amor de tu vida ya no está? Esa pregunta marcaría los años siguientes, y definiría el rumbo de una historia que aún estaba lejos de terminar. Tras la muerte de Christian Bach, la vida de Humberto Zurita entró en una etapa silenciosa, casi invisible para el público. No hubo declaraciones dramáticas ni apariciones emotivas en programas de televisión. Su duelo fue íntimo, profundo y prolongado. Para muchos, ese silencio fue interpretado como frialdad, pero en realidad, era todo lo contrario. Humberto estaba intentando sobrevivir a una ausencia que había desarmado por completo su mundo interior. Durante meses, e incluso años, se refugió en el trabajo como una forma de mantenerse en pie. Dirigió proyectos teatrales, produjo obras independientes, y aceptó papeles que exigían concentración absoluta. No era ambición ni necesidad económica, era una estrategia emocional. Mantener la mente ocupada le permitía no enfrentarse de lleno al vacío que lo esperaba cada noche al volver a casa. Sus hijos, Sebastián y Emiliano, se convirtieron en su principal ancla. La relación entre ellos se volvió más cercana, más honesta, marcada por conversaciones profundas y silencios compartidos. Humberto comprendió que, aunque había perdido a la mujer de su vida, aún tenía una responsabilidad afectiva con sus hijos y consigo mismo. Aún así, hubo momentos en los que confesó sentirse perdido, como si todo aquello que daba sentido a su existencia se hubiera detenido de golpe. En entrevistas esporádicas, siempre medidas, Humberto llegó a decir que el amor no desaparece cuando alguien muere, solo cambia de forma.
Christian seguía presente en cada decisión, en cada recuerdo, en cada gesto cotidiano. Por mucho tiempo, se convenció de que esa historia de amor había sido tan completa que no quedaba espacio para nada más. No por falta de fe en el amor, sino por respeto a lo que había vivido. La soledad no fue un enemigo inmediato, sino una compañera constante. Aprendió a convivir con ella, a aceptar los días largos y las noches silenciosas. Redescubrió placeres simples como leer, caminar sin rumbo y escuchar música sin interrupciones. Poco a poco, sin darse cuenta, comenzó un proceso de sanación que no tenía un objetivo claro, pero sí una dirección. Con el paso del tiempo, volvió a abrirse al mundo social, aunque de manera discreta. Reanudó amistades antiguas, asistió a eventos culturales y se permitió reír sin culpa. No era un renacimiento inmediato ni evidente, pero algo en su interior empezaba a moverse. Humberto entendió que honrar la memoria de Christian no significaba congelar su propia vida, sino vivirla con la misma honestidad con la que la habían compartido. Fue en ese estado de calma frágil, de equilibrio recién recuperado, cuando el destino comenzó a insinuar un cambio inesperado. Un encuentro que no buscaba, una conversación sin intención, y una presencia que poco a poco empezó a ocupar un lugar distinto en su corazón. Humberto aún no lo sabía, pero su historia estaba a punto de dar un giro que pondría a prueba todo lo que creía sobre el amor, la lealtad y el paso del tiempo. El cambio no llegó como un golpe repentino ni como una pasión desbordada. Llegó de manera sutil, casi imperceptible, en un momento en el que Humberto Zurita no estaba buscando nada. Fue en un evento cultural en la Ciudad de México donde volvió a coincidir con Stephanie Salas. No eran extraños. Se conocían desde hacía décadas, compartían círculos artísticos, y se habían cruzado en más de una ocasión, pero esta vez algo fue distinto. No hubo artificios ni poses, solo un saludo sincero y un abrazo largo que, según él mismo, confesaría después, le devolvió una sensación olvidada de calma. Stephanie Salas, actriz y cantante mexicana, siempre había sido vista como un espíritu libre, creativo y auténtico. Nieta de una figura legendaria del espectáculo, había aprendido desde muy joven a convivir con la exposición pública sin perder su identidad. Su manera de ver la vida contrastaba con la reserva de Humberto, pero al mismo tiempo parecía complementarla. Donde él era silencio y reflexión, ella aportaba ligereza y sensibilidad. Lo que comenzó como una amistad tranquila se fue transformando sin prisa. Conversaciones largas, encuentros discretos y una complicidad que crecía lejos de las cámaras. Hablaban de arte, de libros, del sentido de la vida y del paso del tiempo. Ambos llegaban a ese momento con cicatrices emocionales, pero también con una claridad que solo da la experiencia. No había expectativas irreales ni promesas vacías, solo la honestidad de dos personas que se permitían sentir sin miedo. Durante las primeras semanas, decidieron mantener la relación en un plano estrictamente privado. No por vergüenza ni por temor, sino por respeto. Humberto sabía que cualquier paso en falso podía interpretarse como una traición a la memoria de Christian Bach, y Stephanie comprendía la delicadeza del terreno que pisaban. Para ellos, el amor no necesitaba testigos, solo verdad. Sin embargo, el silencio no tardó en romperse. La prensa del espectáculo comenzó a publicar rumores y fotografías imprecisas. Algunos titulares insinuaban que Humberto había olvidado demasiado pronto su pasado. Otros, en cambio, defendían su derecho a rehacer su vida. Frente a ese ruido mediático, Humberto optó nuevamente por el silencio. No sentía la necesidad de justificarse ante nadie. Stephanie, por su parte, decidió hablar desde la empatía, cuando fue necesario. En una entrevista dejó claro que amar no significa borrar lo que fue, sino honrarlo. Aseguró que no llegaba para reemplazar a nadie, sino para acompañar. Sus palabras resonaron en muchas personas que entendieron que el amor en la madurez no es una competencia con el pasado, sino una continuidad desde el respeto.
Poco a poco, la pareja comenzó a mostrarse con mayor naturalidad. Asistieron juntos a eventos culturales y presentaciones teatrales. Se les veía serenos, cómplices, sin excesos, ni poses forzadas. Humberto sonreía de una manera distinta, con una luz que muchos no le habían visto desde hacía años. Sus hijos, al principio, cautelosos, terminaron comprendiendo que esa sonrisa era una señal de que su padre estaba volviendo a vivir. Aquel vínculo, lejos de ser impulsivo, se construía sobre la conciencia de que el tiempo es limitado. No buscaban recuperar la juventud, sino darle sentido al presente. Para Humberto, ese amor no era una negación de su historia, sino una consecuencia natural de haber amado de verdad. Y mientras el mundo observaba con curiosidad, ellos avanzaban con la certeza de que lo más importante estaba ocurriendo en silencio. A medida que la relación avanzaba, Humberto Zurita comenzó a hablar del amor desde un lugar completamente distinto al que el público conocía. Ya no lo describía como una fuerza arrebatadora, ni como una promesa eterna, sino como un estado de presencia, de gratitud y de calma. A los 71 años, decía, uno ya no ama desde la urgencia, sino desde la conciencia de que cada día compartido. Esa filosofía se convirtió en el pilar de su vínculo con Stephanie Salas. Lejos de la pasión impulsiva asociada a la juventud, su relación se construyó sobre pequeños rituales cotidianos. Cenas sencillas, música en casa, conversaciones largas, sin necesidad de llegar a conclusiones. Donde antes había silencio cargado de ausencia, ahora había risas suaves y una complicidad serena. Humberto reconocía que esa calma era algo que nunca imaginó volver a sentir después de la pérdida de Christian Bach. Para él, amar de nuevo, no significaba cerrar una etapa, sino integrar su historia completa. Christian seguía siendo parte fundamental de su vida emocional, y Stephanie entendía perfectamente ese lugar. Nunca hubo competencia con el pasado, porque ambos sabían que el amor verdadero no borra, sino que suma. Esa madurez emocional fue lo que les permitió avanzar sin culpa ni miedo al juicio externo. El entorno social, sin embargo, no siempre fue amable. Persistían los prejuicios sobre la edad, el duelo y la idea de que ciertas historias no deberían tener segundas oportunidades. Humberto enfrentó esas miradas con una serenidad que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde hacía años. Amar de nuevo, afirmaba, no es una traición, es una prueba de que aún estás vivo. Inspirado por ese equilibrio emocional, también experimentó un renacimiento profesional. Retomó proyectos con una energía renovada y aceptó papeles que, curiosamente, hablaban de redención, de segundas oportunidades y de hombres que se enfrentan al paso del tiempo sin nostalgia. Él mismo admitía que el arte, una vez más, estaba imitando a la vida. Stephanie, por su parte, describía la relación como un aprendizaje constante. Destacaba la serenidad de Humberto, su capacidad de escuchar y su manera de entender la fortaleza, no como imposición, sino como comprensión. Juntos comenzaron a compartir intereses más allá del espectáculo, como la lectura, la reflexión filosófica y actividades sociales vinculadas al apoyo a jóvenes artistas. En un mundo que suele glorificar la juventud y la inmediatez, la historia de ambos empezó a percibirse como un ejemplo distinto. Un recordatorio de que el amor en la madurez no busca poseer ni impresionar, sino acompañar. Para Humberto, esa etapa representaba algo más profundo que una relación sentimental. Era la confirmación de que la vida todavía tenía belleza que ofrecerle. Ese amor consciente, construido sin prisa, y con respeto absoluto por lo vivido, estaba a punto de dar un paso que muchos no esperaban, pero que para ellos era una consecuencia natural de todo lo aprendido. La decisión de casarse no fue impulsiva ni simbólica para demostrar nada al exterior. Para Humberto Zurita y Stephanie Salas, fue un acto profundamente íntimo, casi espiritual. Después de haber atravesado pérdidas, juicios y silencios prolongados, entendieron que el amor que habían construido merecía ser reconocido,
no como un espectáculo, sino como un compromiso con la vida misma. A los 71 años, Humberto no celebraba una boda, celebraba la posibilidad de seguir sintiendo. La ceremonia fue discreta, alejada del ruido mediático. Pocos invitados, únicamente familiares cercanos y amigos que habían sido testigos del proceso interior de ambos. No hubo ostentación, ni discursos grandilocuentes. Stephanie eligió un vestido sencillo, sin adornos excesivos. Humberto, fiel a su estilo, optó por la sobriedad. Todo en ese momento hablaba de gratitud, de calma y de un amor que no necesitaba demostrarse, solo vivirse. Durante el intercambio de votos, Humberto pronunció palabras que resumían toda su trayectoria emocional. Prometió seguir aprendiendo, cuidar lo que amaban, y recordar siempre que el amor no pertenece ni al pasado ni al futuro, sino al presente. No fue una promesa romántica convencional, fue una declaración de conciencia. Para un hombre que había conocido la gloria, la pérdida y el renacimiento, aquel acto representaba la culminación de un largo aprendizaje. La reacción del público fue diversa, pero mayoritariamente emotiva. Muchos celebraron la historia como una prueba de que siempre es posible volver a empezar. Otros la miraron con nostalgia, pero incluso los más críticos reconocieron algo innegable. Humberto había recuperado la serenidad, y esa serenidad se reflejaba en su mirada y en su manera de hablar del mundo. En un mensaje compartido después del matrimonio, Humberto expresó que a sus 71 años no estaba cerrando un ciclo, sino abrazando la vida con mayor lucidez. Afirmó que Christian Bach siempre sería parte de su historia, y que Stephanie representaba su presente. No eran amores opuestos, sino capítulos distintos de una misma existencia. Esas palabras resonaron profundamente, porque no hablaban de olvido, sino de integración. Desde entonces, su figura se ha convertido en un referente distinto dentro del espectáculo. No solo por su trayectoria artística, sino por la honestidad con la que ha enfrentado el paso del tiempo. Humberto ha dicho que envejecer no significa perder el fuego, sino aprender a encenderlo con calma. Esa frase resume la filosofía que hoy guía su vida. Más allá de los escenarios y las cámaras, su mayor legado no será un personaje ni una producción, sino el mensaje que deja a quienes lo observan. No hay edad para amar, no hay calendario para volver a empezar, y no existe fidelidad más profunda que la de mantenerse abierto a la vida. A los 71 años, Humberto Zurita no solo encontró a la mujer de su presente, también encontró una nueva razón para seguir adelante. Esta no es una historia de celebridades, es una historia humana. Una historia que demuestra que el amor no termina, se transforma, y que el acto más valiente no siempre es resistir, sino atreverse a volver a sentir cuando todo parecía ya dicho.